Buenos días, Roberto. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el ensayo. ¿Por qué el ensayo? Pues porque últimamente el ensayo se ha estado utilizando como un instrumento de evaluación, tanto en la educación media superior, en las licenciaturas, en los posgrados y ahora con los profesores en esta evaluación que se pretende realizar a nivel nacional. ¿Tú qué opinas del ensayo? Primero debemos conocer su origen, quién lo fundó, cuál es la situación por el cual este término surge. Todo hombre lleva en sí la forma entera de la condición humana. Michel de Montaigne vive los cambios que sacudieron a Francia en el siglo XVI. Es el siglo de los grandes pensadores, de Maquiavelo, de Cervantes, de Lutero, de Shakespeare. Es la época de la gran convulsión de la Iglesia Católica, que encuentra su momento más álgido en la matanza de San Bartolomé. A Montaigne se le conoce como el padre del ensayo, palabra que encuentra su raíz en el latín tardío exagium, pesar, probar, examinar. Montaigne era de carácter recto, formado gracias a la insistencia de su padre y a la inteligencia de un preceptor alemán. La gran fortuna que heredó de parte de su abuelo, Ramón Eichen, le permitió acceder a la corte y tener contacto con Enrique III de Navarra, amistad de la que se cree pudieron haber surgido algunas de las características del ensayo: la brevedad, la subjetividad, la polémica y, por encima de todo, la libertad. El ensayo pareciera ser un ejercicio sencillo, pero yo creo que ahí hay un detalle, ¿no? La brevedad no tiene nada que ver con la cantidad de páginas que luego se suele mencionar en el ensayo, ¿no? ¿Cuántas páginas voy a hacer? ¿O cuántas voy a escribir? Y ahí es donde nosotros podemos tener equívocos, ¿no? Sí, porque una de las precisiones que hacen los estudiosos, los teóricos del ensayo, dicen que el ensayo no agota el tema, no lo puede dar por agotado. Otra cuestión a la que yo me refiero ahorita que tocaste el tema de la brevedad, el ensayo ciertamente puede ser breve, pero no intrascendente. El ensayo debe ser un concentrado de ideas, ¿sí? Ahí radica la brevedad, en ese concentrado de ideas. Y yo quisiera ahorita apuntarme a decir otra de las características del ensayo. En sí, el nombre ensayo, en las últimas dos letras, ese yo, ahí radica la subjetividad. Todo ensayo es subjetivo porque el escritor se involucra con el escrito, donde está presentando su punto de vista en torno a un tema determinado. Sí, ya el tema nunca se debe olvidar. ¿Cuántas ocasiones con los estudiantes, sobre todo en estos niveles como en educación media superior, se solicita un ensayo? Por muy sencillo que sea, hay que anotar el tema, porque es donde va a estar justamente el desarrollo del pensamiento de ideas, la opinión personal. Cuando abordamos todo tema, el título también es trascendente, que luego no lo escribimos. Ahorita que acabas de nombrar esto, quiero recordar que el ensayo tiene muchas definiciones. Podemos ir a cualquier diccionario y encontramos las definiciones, desde el Larousse hasta, no sé, el diccionario de dudas, el Coraminas, no sé. Pero yo recuerdo que el maestro Juan José Arreola definió el ensayo como un acto de libertad. Ya vi, un concentrado de ideas y un acto de libertad. ¿Por qué? Porque voy a decir lo que pienso sobre determinado tema. Ese tema que he examinado, que he probado. Ya en charlas anteriores habíamos hablado de el origen de la palabra ensayo, del latín tardío exagium, que significa probar, examinar un objeto o una cosa o una idea en todas sus dimensiones, ¿no? Someter a prueba un tema implica estudio. No podemos dejar pasar por alto cómo dialogamos con el lector, no solamente de ensayos, sino también pueden ser de otros géneros, de artículos científicos, y con esta búsqueda de información, de análisis, de estudio, podemos llegar justamente a esa brevedad, a ese análisis del tema, en donde
la opinión personal o el punto de vista radica en cómo trato el tema. Sí. Y además, la libertad de expresar nuestras ideas también nos lleva a la originalidad, al estilo, y algo que generalmente no tocamos en el ensayo. ¿Quiénes escriben? Nada más escribe una comunidad científica ensayos, porque justamente al principio lo mencionaba, pareciera ser que nada más es exclusivo de los científicos, ya sean las ciencias duras, ya sean las ciencias exactas, sociales. Pareciera ser que es algo o de los exclusivo. críticos o de los escritores, ¿no? Pero no, es tan accesible que de alguna manera esta prueba, este examen que se hace de las cosas, quizá en torno a la historia del ensayo, ya lo había hecho Montaigne, ¿no? Cuando lo va a visitar Enrique III de Navarra a su castillo. Francia está convulsionada por diferencias más que ideológicas, religiosas, entonces están matando entre ellos. Esto no lo entiende Enrique de Navarra y va a visitar a Michel de Montaigne a su castillo y le dice: la prueba de confianza que te doy en esta visita que hago a tu castillo es que los alimentos no se ensayen, no se prueben, no se examinen. En una época convulsionada, pues cualquiera podía morir asesinado, como sucedió con Enrique III de Navarra, ¿no? Que es asesinado por un dominico, Santiago Clemente, muere asesinado también. Entonces, fíjate qué prueba de confianza le da Enrique III de Navarra a Montaigne: te tengo confianza, yo sé que estás rodeado de gente fiel, y no, por eso la prueba de confianza que yo te doy a ti es que no se ensayen los alimentos. ¿Y de esto qué deriva? ¿Cuál es el propósito de ensayar? ¿Cuál es el propósito de dar el punto de vista? Y también tiene que ver con las experiencias. Pero fíjate, con esta experiencia de Enrique III de Navarra, también él está haciendo una hipótesis, ¿no? Yo supongo que tú eres mi amigo, no pongo en duda esta amistad, yo sé que tú no me vas a traicionar. Obviamente la comprueba después de esos 3 días, Enrique III de Navarra, pero esto también nos viene a decir que el ensayo no se da en el terreno de las verdades establecidas, sino de las hipótesis. Si Enrique III de Navarra en esta época tan convulsionada hubiera dicho: no, voy con mi ayudante de cámara para que no me vayan a envenenar, ¿no? Que él pruebe los alimentos, pero ahí está esta prueba de confianza, ¿no? Y también cuando escribimos plasmamos esas subjetividades, y dentro de esas subjetividades el conjunto de experiencias nos lleva a decir qué sé, qué puedo aprender y cómo es que sintetizo ese pensamiento. Sí, pero cuando tú expresas tu punto de vista, das tu opinión, esos pensamientos que están aflorando en el escrito, pues son polémicos finalmente, no todos pensamos igual, a diferencia de que les quieran establecer una medida estandarizada, ¿no? Para medir algo. Entonces va a haber polémica, y también debemos saber y estar conscientes que el escritor de ensayos, el que escribe un ensayo, tiene que estar en contra de algo o de alguien, porque si no, no podría elaborar todas estas ideas, porque su espíritu es la rebeldía del espíritu. Se ha definido al hombre de muchas maneras. Aquella famosa definición de Aristóteles: el hombre es un animal político, con lo cual quiere decir simplemente que el hombre es un ser que vive en sociedad, en la polis. Para los cristianos, el hombre es el Hijo de Dios, pero es un ser caído. Cada hombre oculta a un desconocido. Cada hombre está habitado por un fantasma. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido. Porque el tono polémico es diálogo. Claro. Y en ese ir y venir de ideas, de pensamientos, no solamente con quien nos lee, sino también con quien hemos leído. Y ahí está un compromiso muy importante. Y está la madurez, porque es el conocimiento del tema. Claro, y la madurez nos lleva también a decir en qué momento estamos reflexionando. Me puedo dedicar 1 hora a escribir ensayo y dejarlo que, vamos a decir, que repose.
Pues sí, pero si la prueba te dice que lo entregues en 1 hora, lo más que podrás escribir serían algunas reflexiones, algunas ideas, pero no estás entrando al meollo del asunto que plantea el ensayo, a examinar detenidamente ese tema. Sí, y la madurez nos lleva a eliminar errores. Muchas veces no es el primer intento lo que debe quedar como tal. Es como un dibujo, ¿no? No eres un gran maestro, ni Miguel Ángel siquiera, tuvo que hacer bocetos, ¿no? Entonces en el ensayo se hacen borradores también, ¿no? ¿Cómo voy a estructurar todas estas ideas? Todo esto que estoy pensando, ¿cómo lo voy a comunicar? Y además, ¿dónde está esa parte que lo va a distinguir de los demás que estamos escribiendo sobre el mismo tema? Ya, pues ahí está el estilo, ¿no? Y mencionando esto de estructura, a veces nos quieren encasillar con un modelo de ensayo. Pues sí, muy esquemático, ¿no? Y de introducción, desarrollo y conclusión. Y ahí hay que polemizar. Claro. Porque el ensayo, cuando leemos, por ejemplo, a Salvador Novo, leemos incluso al mismo Leopoldo Sea, Octavio Paz, este ensayo de más bien su conjunto de ensayos en el laberinto de la soledad. No hay esta forma esquemática que nos piden. Y tú dime si no es polémico el Pachuco y otros extremos, o los hijos de la Malinche. Sí, o el mismo ensayo que versa sobre la inteligencia mexicana. Claro. Y Antología del Pan, que bueno que acabas de citar a Salvador Novo. Este escrito reúne casi todas las características del ensayo: la brevedad, las hipótesis, el punto de vista, la opinión, el estilo, todo esto que Novo manejaba magistralmente. Y justamente olvidado Salvador Novo por estas generaciones, las nuevas generaciones, pero ese ensayo es una obra maestra porque reúne todas las características, incluso la característica que debe tener todo ensayo moderno, decía José Luis Martínez, lo multidisciplinario, ¿no? Tú ves ahí cómo analiza el PAN desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico, en Mesoamérica, en las clases sociales, en la arquitectura, en la literatura. Ahí está el carácter multidisciplinario, ¿no? Incluso hasta podemos mencionar los sabores. Los sabores, los olores, es más, el flirt con las sirvientas, ¿no? Decía, sí, con las criadas, decía él, ¿no? O la manera en cómo lo enuncia, ¿no? Esta forma de decir que los egipcios, de los panes, ¿no? Los egipcios, cómo batían la masa, ¿no? Que lo recupera de Heródoto, el historiador griego. ¿Y cómo se vendía el pan en el tiempo del virreinato? El pan es sagrado. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. Por eso a las personas inarmónicas se les llama pan con atole. Y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole. Tal hacían los indios y todavía o aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras se celebran fechas notables. Las roscas de Reyes, el pan de muerto y desde luego las torrijas y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche. Si incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. Y por cierto, cuando habla de que México se desmexicaniza, esa es la hipótesis. Fíjate cómo de los años 40 él dice México se desmexicaniza porque ya están vendiendo pan con pasas al estilo gringo y lo están repartiendo en camionetas. Sí, pero a lo que voy es a esto. Cuando hablamos de este pan que pierde su identidad, también pareciera ser que el ensayo, cuando lo queremos encasillar o estructurar o solicitar su introducción, el desarrollo y su síntesis, pierde identidad. Claro. ¿Por qué? Porque estas características que van desde el... No, ¿y dónde queda la originalidad? ¿No? La originalidad y el estilo pareciera ser que se pierde su identidad. Entonces, podemos generar esta polémica de cómo solicitar un ensayo. Para concluir, yo quisiera decir, Roberto, que el escritor de ensayos tiene que involucrarse con lo que escribe. Tiene que aparecer ahí, ese yo o ese nosotros.